personas para dialogar, ¿verdad? Lo cognitivo y lo social. En estas tres dimensiones vamos desarrollando este diálogo. Sin embargo, el afectivo es lo más esencial. ¿Por qué? Porque es un diálogo de confianza, es un diálogo de apertura, porque la función de, digamos, el rol de docente en el proceso de evaluación formativa es fortalecer tres elementos claves que hemos conversado ayer. La autonomía, ¿no? Que ejerce el estudiante la autonomía para aprender, preguntar, dudar, para crear, ¿verdad? Y para reflexionar, o sea, la metacognición, ¿verdad? Entonces, la evaluación formativa también se sustenta en esos tres nudos, en esos tres hitos fundamentales de la experiencia. Y eso se hace de manera afectiva. ¿Puedo yo aplicar una evaluación formativa pensando solo en la herramienta? Claro que sí. Por ejemplo, yo puedo dialogar con él de la siguiente manera y decir, María, ya tienes tu producto, a ver, explícame. Ya, ese es un diálogo autoritario, ¿verdad? Es un diálogo pensando en la herramienta. Y puedo decir, María, a ver, me cuentas cómo te sentiste haciendo tu maqueta. Ah, ok, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Es un diálogo afectivo, porque le estás preguntando cómo te sientes. Porque la centralidad es eso, ¿no? ¿Cómo te sientes? Cuando digo cómo te sientes, estoy desarrollando ecosistemas para que se sientan más en confianza. Y por tanto, esto va a impactar en el ejercicio de su autonomía. Se va a sentir más libre al hablar, más confiado al decir sus limitaciones, y esto es importante. ¿Ok? Pero cuando le digo, María, ¿cómo te sientes al hacer tu maqueta? ¿Cómo te has sentido, verdad? Al construir esta maqueta, estoy además añadiendo un elemento clave. Es decir, un elemento clave que hoy vamos a reflexionar en primera instancia en este taller. Es el diálogo afectivo basado en la reflexión de la evidencia de aprendizaje a lograr. Es decir, evidencias de aprendizaje, ¿no? La evidencia de aprendizaje, ojo, la evidencia de aprendizaje es el insumo fundamental para este diálogo, ¿no? Es el insumo fundamental para este diálogo. Es decir, en términos concretos y prácticos, la evaluación formativa es un diálogo efectivo basado en la reflexión mutua, ¿verdad? ¿No? De la evidencia de aprendizaje que el estudiante debe lograr. Eso es en esencia, ¿ok? Eso en esencia. No es un diálogo afectivo de cómo le fue solamente, sino cómo le fue construyendo esa evidencia que nos hemos puesto de acuerdo o que ya hemos explicado. ¿Ok? Entonces, la primera característica que es un diálogo efectivo, ¿verdad? Pero Renaud da vueltas sobre eso muchas veces. No es cualquier diálogo. Y a veces, cuando planteamos la evaluación formativa, nos olvidamos justamente de esta dimensión fundamental. Y esto no es, digamos, una retórica, ¿no? Ya sé que tiene que ser afectivo, ya sé que me tengo que identificar, ponerme en el lugar del estudiante. Ya, no es un asunto secundario, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando decimos afectivo, ¿no? Detrás de eso estoy dando como importancia, centralidad en este diálogo, ¿verdad? A las personas, o sea, al estudiante. Y de manera secundaria, complementaria, la evidencia de aprendizaje, es decir, lo que vamos logrando. Ambos son importantes, pero no es lograr la evidencia a costas del afecto, no. Es decir, yo puedo lograr a la mala el logro de ciertas evidencias y va a aprender, lo va a hacer. Pero si esto se desarrolla en el marco de un ambiente autoritario,
digamos, de dominio, de miedo, no es una evaluación formativa. Es decir, no estamos formando, ¿verdad? No estamos, cuando decimos socio formativo, lo que estamos diciendo, cuando decimos socio, estamos diciendo, no estamos pensando en la persona, ¿verdad? Sino estamos formando en la manipulación, en el manejo de herramientas, de técnicas, pero sin pensar en la persona, cómo se siente, si es lo que quiere, si es lo que le interesa. Por eso el socio formativo tiene como centralidad el ser de la persona como base para formar, pero esa centralidad se basa en algo muy concreto. El diálogo afectivo tiene algo muy concreto, que es la evidencia de aprendizaje. Eso tiene que tener claridad en la innovación educativa, ¿no? O sea, la evaluación, cuando preguntamos a veces en concursos, y yo lanzo siempre una pregunta, dame un ejemplo cómo has desarrollado tu evaluación formativa. Y entonces me presentan sus rúbricas, sus cotejos, ¿no? Sus cuadros, sus criterios, ¿no? Y entonces, no, pues eso no tiene, eso sí, eso es muy complejo, eso es muy secundario. Eso sí, nos apoyamos en rúbricas, nos apoyamos en cotejos, nos apoyamos en instrumentos, nos apoyamos en criterios. Hay muchas maneras de formar los criterios, eso es totalmente tecnicista y ese es un diálogo entre docentes. Pero te estoy preguntando cómo realiza lo más importante, es decir, la evaluación formativa en tu proyecto, ¿no? Es decir, lo que quiero que me expliquen, cuál ha sido, ¿verdad?, las características del diálogo que ha tenido y sobre la base de qué ha sido ese diálogo. ¿Ok? Entonces, creo que cuando vivimos el proyecto de innovación, no debemos olvidar que estamos viviendo una experiencia, ¿verdad? Vamos a retornar siempre a eso. Y cuando decimos experiencia, a la luz de Kilpatrick, estamos transformando el ser, ¿no? Por eso que cuando planteamos rasgos, estos 12 rasgos, ¿verdad?, del estudiante que egresa de la educación básica que está en el currículum, está centrado en el ser. Es decir, de qué soy, ¿verdad? Soy autónomo, tengo mi identidad, resuelvo problemas, ¿verdad? Es decir, ese ser tiene una razón, ¿verdad? Y entonces cuando desarrollo en la experiencia la evaluación formativa, no puedo desconectarme de ese ser. Y el canal, como dice Freire, el canal, la entrada natural, real, concreta de tocar el ser de nuestro estudiante es el afecto, es la ternura, es la manera como nos vamos dialogando, acercando y acompañando de manera permanente. Pero esto no puede ser pues abstracto, ¿no? Genérica, afecto puro, porque no es nuestra función solamente formar buenas personas, sino personas que resuelven, que aportan, que construyen. Y por eso añadimos evidencia de aprendizaje. Es decir, necesitamos dialogar con afecto qué tanto estoy logrando y demostrar eso en mi proceso y desarrollo de aprendizaje. O sea, mostrar evidencia. Esta es para mí la comprensión de qué es una evaluación formal, más allá de los conceptos, ya más allá. En la norma, en los libros, ustedes pueden encontrar varias maneras de concepto que en el fondo dicen lo mismo, ¿no? Algunos dicen significativa, centrado en la competencia, centrado en el ser, otros dicen evidencia, producto, producción, pero en el fondo dicen lo mismo, ¿no? Entonces, elementos claves, colegas, cuando vamos dialogando con nuestros docentes, tenemos que saber, o sea, cuando ya van a desarrollar su proyecto, que ya está priorizado sus competencias, ya tiene su prototipo sólido, ya ha justificado muy bien, ya entiende todo el proceso de la microexperiencia, sé que las actividades tienen que tener una lógica que va siguiendo el comportamiento y la dinámica de las competencias, de las capacidades de la competencia priorizada. Entonces ahora le voy a preguntar, ¿y cómo estás pensando hacer la evaluación formativa? Entonces, dos elementos en el acompañamiento pedagógico que hace el director al docente, no olvidar en este campo estos dos elementos.
el afecto y la evidencia de aprendizaje. Y entonces, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo, es una evidencia de aprendizaje. Nuevamente, no desde el concepto, sino desde su lógica, ¿ya? Ok. También hay conceptos, hay qué sé yo, ¿no? En la norma dices una producción, o, ¿verdad? Un producto, producción, ¿no? Del estudiante, en situaciones, qué sé yo. Entonces, ¿pero qué es en concreto una evidencia de aprendizaje? ¿Qué es? Y entonces, ¿qué está detrás? ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe tener una evidencia de aprendizaje? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a realizar en este momento. Ya hemos dicho que la evidencia de aprendizaje no es un producto. Es parte, sí, también es producto, pero no es en total un producto. Para empezar, la evidencia, la evidenciología, ¿verdad? Es casi ya un campo de desarrollo. La evidenciología se trabaja mucho en el campo jurídico, por ejemplo, en la medicina, en la tecnología. Se trabaja en los desarrollos de políticas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el marco lógico hay evidencias del monitoreo, evidencias de resultado, evidencias de impacto del proyecto, del programa, qué sé yo, ¿no? Hay muchas, es un espectro muy grande cuando uno habla de evidencias. Un producto mismo puede ser una evidencia de actividad. Por ejemplo, si yo digo, hemos tenido una reunión con los padres de familia para ponernos de acuerdo en la forma como van a participar en el proyecto. Ah, muy bien, muy bien. Entonces el director dijo, quiero evidencias de esa reunión. Y entonces la profesora le envía el formulario de participación. El formulario de participación es una evidencia de la actividad. No es una evidencia de aprendizaje, pero es una evidencia de la actividad. Es un producto y una evidencia de la actividad. Puedo decir también, bueno, hemos logrado un convenio con la DEMUNA que nos va a ayudar en este proyecto, ¿verdad? Para defender un poco a las personas vulnerables. Y entonces, muy bien. El director le pide una evidencia de esa alianza, ¿verdad? Y entonces el profesor le envía el convenio. El convenio es una evidencia de actividad, una evidencia de la acción, el convenio, pero no es una evidencia de aprendizaje. Puedo decir, ok, profesora, usted, subdirectora, va a monitorear los proyectos. Entonces, me tiene que diseñar una herramienta, unos ítems, ¿verdad? Donde hay unas preguntas, donde usted va a recoger información de los proyectos, de los diversos proyectos que se están desarrollando en la institución educativa. Por tanto, vamos a hacer varias preguntas. Entre ellas, vamos a preguntar, ¿no?, si todos los proyectos ya han priorizado sus competencias a estas alturas. Ya tienen claridad. Muy bien. La segunda pregunta es si es que ya tienen definido el prototipo y que si este prototipo, ¿verdad?, cumple con las características STEM. Tercero, si ya han planteado, ¿verdad?, sus actividades, o sea, cuenta actividades. Y que esas actividades siguen una lógica basada en competencias. Cuarto, vamos a monitorear si ya tienen su cartel de evidencias. ¿Ok? Y entonces voy a monitorear. Entonces aplicamos una ficha, hacemos un formulario y pedimos a los docentes que vayan marcando o llenando, si es cualitativo, estas preguntas. ¿Tiene usted cuál es la competencia que priorizó? Explique en breve su prototipo, qué sé yo. Hacemos un monitoreo muy rápido de los proyectos que se están desarrollando. Quien no ha, si, digamos, si en el formulario pues logran escribir varias competencias, este proyecto no está tan claro. Y entonces hacemos una estadística de los 10 proyectos, ¿verdad?, que hemos monitoreado en la institución educativa. 9 ya lograron priorizar y triangular su competencia, prototipo y justificación. Okay.
Entonces hay una estadística, ¿verdad? Casi el 90% ha logrado hacer eso. Ese 90%, ¿qué es? Una evidencia del monitoreo. Es una cifra que me demuestra el resultado, una evidencia del resultado de un monitoreo, de un acompañamiento, de una supervisión, dependiendo de qué hacemos con esa información. Entonces, cuando hablamos de evidencia, es un mundo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tipo de evidencias que trabajamos en la evaluación formativa? No es una evidencia de actividad. La evidencia de actividad es básicamente para ya el trabajo colegiado, para el trabajo docente-director. Por supuesto que necesitamos esas evidencias, ¿no? Pero dentro del proyecto, del desarrollo del proyecto, la evidencia de aprendizaje, ¿verdad? Es otra cosa. Es algo complejo, no es fácil. Yo diría, de todo lo que hemos dialogado, ¿no? Plantear la evidencia es fácil, pero en la realidad es difícil. Porque si yo demuestro una evidencia de aprendizaje, he cerrado un ciclo complejo, ¿no? De desarrollo de la competencia. Porque la evidencia es como el sello, el símbolo que lo hemos logrado. No es fácil, ¿verdad? Demostrar, ¿verdad? No es fácil evidenciar el aprendizaje, o la competencia, o la capacidad, ¿verdad? O la habilidad en este caso. ¿Ya? Plantearlo no es tan difícil. Yo puedo plantear una docena de evidencias, pero está en teoría, ¿verdad? El asunto es demostrarlo, que exista, ¿no? Y eso es lo más difícil en el proyecto de innovación. Entonces, cuando, por ejemplo, yo iba ya en los finalistas, ¿no? Descartábamos los proyectos cuyos objetivos no estaban, pues, sólidos, ¿no? Después que tenían objetivos sólidos, o sea, prototipo y intencionalidad clara, mirábamos la justificación. Si la justificación estaba bien, pasaba a otra etapa. Mirábamos las actividades. Si la actividad tenía un orden lógico, pensado en competencias, bueno, quedaba. Si no, ya, pues tenían que ordenar, ¿no? Tenían que entender la lógica del currículum, ¿no? El currículum ya nos da una lógica, ya lo vimos ayer, ¿verdad? Ok. Y luego, algunos pasaban. Entonces, los que pasaban, estos finalistas, ya miramos la evidencia, que es ya el trabajo duro. De estos finalistas, cuando ya elegíamos qué experiencia vamos a sistematizar, ¿no? Es algo que vamos a hacer un taller ya más adelante con los GEL 7, así cómo sistematizar mi proyecto. ¿Qué hacíamos? Identificábamos la evidencia de aprendizaje del proyecto. Y a veces no lo encontrábamos. Encontramos una lista de productos, una lista de instrumentos, pero no había evidencia de aprendizaje, ¿no? Y algunos sí planteaban evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces tomábamos esa evidencia de aprendizaje e íbamos a la escuela. Llegábamos a la escuela y ¿qué hacíamos? ¿Conversábamos con quiénes? ¿Con los docentes? No, conversábamos con los estudiantes, porque justamente son los estudiantes que tienen que explicar la evidencia de aprendizaje. Cuando los estudiantes explicaban de manera soberbia lo que habían logrado y que tiene relación con la evidencia del proyecto, decíamos, este proyecto tiene impacto. Este proyecto sí es una innovación educativa. Lo difícil de los 7 criterios que tiene innovación educativa para Fondet, lo más difícil es el impacto. Muy pocos proyectos logran realmente altos impactos. Es decir, que demuestran evidencias de aprendizaje de la competencia a través de sus estudiantes. Por eso esta parte, si bien es fácil plantearlo, que ahora lo vamos a ver, es muy difícil demostrarlo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ustedes van a formular, van a plantear sus actividades, van a hacer su cartel de evidencia, eso no van a tener problemas ustedes, ni sus docentes. Lo que hemos visto no es tan complejo. Quizás lo complejo es ponerle conexión, ¿verdad? Con el enfoque competencia, pero no es complejo. Lo difícil es que cuando hagamos el taller de sistematización, lo que vamos a exigirles en términos de proyecto exigir es
que demuestren evidencias de lo que han aplicado. Si no hay ¿qué es la sistematización educativa? Nuevamente, más allá de los conceptos, ¿verdad? ¿Qué cosa es una sistematización educativa? ¿Ah? Es un tejido armónico de las evidencias de aprendizaje, ¿no? Es un tejido con el cual yo cuento una historia, ¿no? De mi proyecto, pero ese motor, ese guión, digamos, de esta historia son las evidencias. Sin evidencias no hay sistematización que valga. Si no, se sigue terminándose en un testimonio laxo, genérico, más de lo mismo. Una verdadera sistematización va dando cuenta el logro, cómo se cimentó, cómo se construyó, cómo se reflexionó el logro de la evidencia. Cuando digo evidencia, estoy hablando también de la competencia. Cuando digo evidencia, estoy hablando también del proceso de las microexperiencias. Cuando digo evidencia, también estoy hablando del prototipo. Aquí termina, es como dicen, ¿no? Es el final del camino, ¿no? A veces en mesa de expertos discutimos mucho esto de la evidencia, ¿no? Y digo, bueno, es que lo que pasa es que tenemos que hacer un gran trabajo en el magisterio para poner esta conexión entre la teoría y práctica en la evidencia. Hay mucha intencionalidad, hay mucha dogmatismo, hay mucha generalidad en la evidencia, ¿no? Pero cuando miramos lo concreto, ahí existe el problema. Yo diría que ahí está el nudo en los innovadores en América Latina. Todavía estamos aprendiendo, estamos todavía en un tránsito donde estamos creyendo en los proyectos. O sea, no es que todavía estamos convencidos, ¿no? Yo escucho decir a los docentes, sí, bueno, sí, desarrollamos el currículum, puede ser por proyectos, puede ser por sesiones, ¿no? Como un proyecto como uno más, ¿no? Lo ponen como uno más. Puede también hacer como ABP, puede ser como análisis, todo eso son proyectos, todos son experiencias. El proyecto es un enfoque, un abordaje, ¿no? Pero recién estamos acercándonos a hacer proyectos. Y los que están haciendo proyectos, estamos aprendiendo todavía a darle consistencia de competencias. Pero ahí, pensar que ya estamos manejando evidencia, todavía estamos en un proceso inicial. Y entonces, la UGEL 7 tiene que convertirse en un laboratorio de innovación educativa. Es decir, que todos podamos mostrar evidencias. Tienen ustedes las condiciones. Para empezar, las capacidades. Ustedes tienen las capacidades plenas, ¿no? Ustedes son innovadores, pero sobre todo tienen condiciones con familia, escuela, conectividad para poder demostrar evidencias a gran escala, es decir, no de una escuela, no de dos escuelas, sino de una red de 100, de 200 escuelas que van discutiendo, reflexionando en base a evidencias de aprendizaje, y esto va a permitir al ministerio, sobre todo, el audio, por favor, va a permitir al ministerio, sobre todo, tener elementos para decir, mira, cómo en un grupo de docentes grandes sí se puede lograr a tener impacto a través de proyectos. Por eso es la importancia, el rol que tienen ustedes, colegas de la UGEL 7 en este país. Son el centro pedagógico de este país. ¿Ok? Y entonces, muy bien. José, ya, José. A ver, el audio, José, por favor. Ya, hijo, para que tú me estés diciendo una vez. Ya, mejor yo lo voy a... Ya, disculpen. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se plantea? Ojo, hay muchas maneras de plantear las evidencias de aprendizaje también, ¿no? Los teóricos y los curriculistas, entre comillas, pues siguen discutiendo, ¿no? Si en Marte hay vida o no, ¿no? O sea, mientras tanto, los estudiantes están creciendo. Entonces, mientras nos ponemos de acuerdo, tomemos lo que hay en consenso. Y lo que hay en consenso es que existen 4 elementos mínimos que debe tener una evidencia. Un primer lugar tiene que tener una acción, ¿verdad? Una acción me refleja que la evidencia es parte o respuesta de una situación, ¿no? Una situación. Entonces hay una acción concreta, ¿no? Segundo, ¿no? Tiene que haber un producto, por supuesto, una producción.
producción. ¿Ve? ¿Sí? Aquí la acción tiene una C más. ¿Sí? Tercero, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Una situación significativa. Cuarto, el conocimiento. Y este es el punto de debate. Juan dice, este elemento es esencial. Ravela dice, no, no necesariamente. ¿No? Por eso es muy importante graduar. Yo siempre, cuando dialogo con Pedro, por ejemplo, Ravelo, le digo, esta graduación que él siempre muestra, podemos decir entonces que el conocimiento va a depender mucho del nivel donde voy desarrollando el proyecto. Claro, me dice. Claro, es decir, no es un elemento constante, es un elemento variable, el conocimiento. Por ejemplo, en inicial no es obligatorio, no es esencial, pero en secundaria sí, ¿no? El conocimiento que tiene que estar presente, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. Ok, pero lo que sí todos están de acuerdo, que tiene que develarse la acción. Esta acción puede develarse, sea con capacidades, habilidades superiores, inferiores, qué sé yo, va a depender de tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, analiza. Puedo decir, por ejemplo, ¿no? Reflexión. Entonces estamos mirando acá una capacidad, una habilidad, qué sé yo, una acción representada, ¿no? Por una capacidad o por una habilidad, ¿no? Analiza, observa, compara. Y aquí hay todo un debate, pues, ¿no? Hay algunos apuestan por las taxonomías, ¿verdad? De Biggs, de Bloom, y algunos dicen, no, pues la taxonomía ya son, pues, cosas del pasado. En fin, ya, ese es un debate también, dejemos a los técnicos eso. ¿Ya? Entonces, más allá de eso, sí tiene que haber una acción, ¿no? Tiene que haber una acción. Y en eso todos estamos de acuerdo. Pues si no, pues ¿cómo sería pues una evidencia de aprendizaje sin acción? ¿No? Digamos, se convertiría nuevamente, confundiríamos como producto. Pero sí tiene que haber una producción, claro, concreta. Por ejemplo, una infografía, ¿no? Una infografía, por ejemplo, ¿no? Un producto, ¿sí? ¿No? Ejemplo, puede ser un video testimonial, un producto. ¿Sí? Hasta aquí todos están de acuerdo. O sea, dicho con otras palabras, pero están estas dos dimensiones, lo que hace y lo que logra, ¿verdad? ¿Qué hace el estudiante y qué logra? Acción, producto. ¿Estamos? Y hay un tercer elemento que ya sobre todo es aquí en este país, ¿no? En el Perú, porque tenemos un currículo más avanzado, y eso lo habíamos ya dialogado, que tiene el socio formativo, que tiene enfoques de proceso, que está basado en competencias, etcétera, etcétera, que ya sabemos eso. Y entonces partimos sobre todo de la experiencia, ¿verdad? Ya hemos explicado ayer que la lógica del currículum, la lógica de las capacidades, que como están ordenadas, está basada en una experiencia, en un proyecto. Esa es la lógica. No podemos rompernos esa lógica. Si nos perdemos ahí, no es un tema, no es una lista de temas, ¿no? No es una lista de ítems, es una experiencia. Cuando leemos las capacidades, es una experiencia. Y entonces, como es una experiencia, ¿no? Tiene que ser esa experiencia muy significativa. Y la norma habla de situación significativa, ¿no? O de experiencia significativa. Wow, hay también todo un debate. El otro día estaba en un taller, ayer estuve en un taller, y discutíamos después de la charla a la interna del colegio profesor, me parece que era.
¿Qué es la diferencia entre situación y experiencia? Dios mío. Y a veces esto nos atrapa, estas discusiones tecnicistas. Yo diría, y le decía, sí, está bien, hay una diferencia entre situación y experiencia, sí, puede ser, pero lo importante, sea situación, sea experiencia, como lo estás entendiendo, tiene que ser significativo. Es decir, tiene que conectarse con la vivencia, el ser del estudiante. Por eso apelamos por la significancia, ¿no? Que es el concepto más potente en el enfoque de competencia, ¿no? La significancia, es decir, que apela, ¿verdad?, a la comprensión del estudiante, a la vivencia del estudiante, al interés del estudiante, la significancia, ¿no? Entonces, sea situación, sea experiencia, qué sé yo, pero tiene que ser significancia, ¿ya? Entonces la situación significativa, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la manera más fácil de identificar la situación significativa? Y es básicamente nuestro propio proyecto, nuestro propio prototipo, nuestra propia actividad. Todo eso, si está muy bien planteado, es significativo, ¿no? Por ejemplo, la historia de amor de mis abuelos. ¡Wow! ¿No es significativo eso? Claro. Mis abuelos, todavía digo, la palabra mis ya le da significancia, pero es algo muy hermoso. ¿Cuáles son las historias de amor de nuestros abuelos? ¿Qué tanto nos puede enseñar eso en la vida? ¿Ah? Hasta aquí puedo quedarme con la evidencia de aprendizaje. Ravelo trabaja hasta aquí. Bretel también se queda hasta ahí. Sin embargo, ya toda la corriente sociocognitiva, digamos, de los autores, y ahora con este enfoque del STEM, desde mi punto de vista, ¿no? Y ahí yo difiero con algunos expertos en el sentido de que sí, para mí, sí es importante el conocimiento. Y incluso desde inicial. Pero eso ya lo dejo a ustedes, ¿verdad? Ya lo dejo a ustedes. Eso es algo que ustedes pueden optar o no pueden optar. Lo que sí me corresponde ahora es decir que ese elemento sí está, que en algún momento lo vamos a añadir en la evidencia. Más allá del debate que puedan tener ustedes internamente. Eso es algo que no vamos a resolver en este taller, ¿verdad? Pero si yo creo, conociendo el magisterio peruano en estos 20 años, ¿verdad? Todavía tenemos, y eso para mí no es un problema, como lo piensan otros, manejamos muy bien el enfoque disciplinar. Nuestra formación académica, nuestras maestrías, doctorado, nuestra carrera, pregrado, nuestras investigaciones, nuestras lecturas están desde el enfoque disciplinar. Y eso para mí no es un problema, a diferencia de lo que otros piensan. Para mí es un potencial. Existen profesores de matemática que son expertos, que muy bien podrían ellos trabajar en la NASA. Y de verdad, no estoy bromeando. Existen profesores de CTA o profesores de comunicación que escriben poesía de alto nivel. O sea, existen profesores de biología, existen, ¿no? O sea, hay mucho disciplinar que para mí es un potencial. Para el STEM es un potencial. Y por eso, esa relación, esa sinergia, como bien lo decía Lucho Guerrero, y que también ya está un poco ya, como le he bromeado el otro día, ya está madurando, ¿no? Porque ya la post-pandemia nos ha dicho que tenemos que hacer ciencia alta, ciencia compleja, y eso tiene que ver el conocimiento. No basta formar buenas personas, porque es el enfoque, ¿no?, romántico, ¿no?, del currículum, ¿no? O sea, buenas personas, sí, por supuesto, sobre todo buenas personas, pero buenas personas que solucionan, aportan, construyen propuestas profundas, científicas, y eso está el conocimiento. Y no es que están escuchando a Tobón, ¿no? Tobón tiene ese discurso, sino que Tobón, quizás ahí su mirada es desde lo disciplinar, ¿no? Sobre todo, sino que creo que el enfoque disciplinar es muy importante como complemento al enfoque por competencia. El problema, eso sí es un problema, es que si solo hacemos disciplinar, ahí sí hay un problema.
por supuesto, solo disciplinar. Es decir, solo voy dictando, solo voy transmitiendo, solo voy explicando el tema. No me importa si te sentiste bien, si te sientes mal, si comprendes o no comprendes, si es útil, no es útil. Tú tienes que dominar estos temas para el examen de admisión. Ya, eso sí es un problema. Pero los conocimientos son muy importantes, desde muy pequeño. Ahora en los Fab Labs de ayer, de hoy día, que he visto, los chicos, los niños de 7, 8 años, qué nivel de dominio de los conceptos científicos. Saben, cuando estaba explicando a un niño de 12 años, realmente cómo funciona una célula. Ese es conocimiento. Entonces yo le decía, ¿cómo aprendió esto? No aprendió con un dictado, ¿verdad? No. Lo que ha hecho es construir una célula con sus manos, parte por parte, y entonces ha comprendido la función de la célula. A ese nivel tenemos que llegar. Es decir, que los estudiantes no solo sean pues expertos relatando los temas, sino que sientan, comprendan y aportan lo que están diciendo. Ahí está la sinergia del enfoque competencia con el enfoque disciplinar. Y entonces, colegas, esto es importante, ¿no? Ok. Y entonces, ¿para qué? Para que desarrollen, o no, digamos, para que puedan comprender, por ejemplo, la línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo, la línea del tiempo de la línea del tiempo y la histografía. Vamos a poner la histografía, pues, ¿no? La histografía, esto de ordenar los sucesos, ¿no? Es muy importante entender, no la historia, ¿no? La historiografía solamente no es tan importante, sino más bien analizar lo que sucedió, pero una parte de esto, de estos análisis dialécticos que podemos hacer de la historia y la historiografía misma, o sea, saber ordenar en tiempos, en línea del tiempo lo que sucedió, ¿no? Tener esa lógica secuencial de los sucesos es muy importante para ir de lleno a la historia, ¿verdad? Eso es un conocimiento. ¿No? Porque estructura mis ideas, mis argumentos en función prospectivamente y retrospectivamente. Y voy analizando, ya sea incluso más complejo, causa-efecto de los momentos históricos. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, yo quiero que aprendan eso. Pero no lo van a hacer desde la teoría, ¿verdad? Porque yo puedo enseñar línea del tiempo y histografía poniendo un cuadro comparativo de Paracas, de Nazca, de la historia de la Edad Media, comparando con todo lo, ¿no? Con el Imperio Otomano, con Grecia, qué sé yo, puedo enseñarle así, ¿no? Entonces los estudiantes empiezan a aprender en memoria los momentos y entonces, bueno, pues no, esa es parte del curso. O puedo construir con ellos, primero, una línea del tiempo, ¿verdad? Con la historia de amor de sus abuelos. Entonces van a entender, ¿verdad? Las secuencias de los momentos, de los sucesos, ¿no? En diferentes tiempos, o sea, van a hacer historiografía. Son cosas distintas, ¿se dan cuenta? Y una vez que han construido, porque esa es la situación significativa, ¿no? Esta historia de amor, entonces ahí sí nos vamos a hacer lo mismo que ustedes han realizado con sus abuelos, vamos a hacer, ¿no? Con las culturas pre-incas. ¿Qué les parece? Entonces van más preparados, más conscientes al dominio del conocimiento. Esa es la sinergia. Esa es la sinergia. Y aquí está, por eso es importante cómo está la evidencia de aprendizaje. Okay. Otra situación significativa, por ejemplo, podría ser, ¿no? Por ejemplo, un video testimonial sobre, sobre la situación de pacientes que han vencido el COVID, ¿no? Es una situación significativa, por supuesto, ¿no? Está muy relacionado todo el tiempo, estamos escuchando, tenemos ciertos temores, etcétera, ¿no? Y además, ¿qué me va a servir esto? ¿Qué me va a servir todo esto? Puedo quedarme ahí también, ¿no? Pero puedo plantear un conocimiento, por supuesto, ¿no? Para entender el comportamiento biológico del virus, ¿no? De los virus, ¿no?
construyendo conocimiento. Ok. Entonces, estos 4 elementos es esencial, colegas, para construir la evidencia de aprendizaje. Hemos hecho 2 ejemplos, ¿verdad? Y entonces vamos a construir la evidencia de aprendizaje. Vamos a ver aquí, ¿cómo sería? Analiza, ¿no? A través de una infografía, ¿no? Las historias de amor de sus abuelos, vamos a poner la historia de amor de sus abuelos, para la comprensión de la línea del tiempo y la comprensión básica, vamos a poner, comprensión para el desarrollo, mejor dicho, para el desarrollo de, ¿verdad? Desarrollo de línea del tiempo, de histografía de sucesos, ¿verdad? Oh, muy bien, ¿ya? Histografía. Ok, muy bien, listo. Ok, muy bien. Esta es una evidencia de aprendizaje. Acción esencial para eso. Analiza producto y la infografía. ¿Ok? La situación significativa. Historias de amor de los abuelos. ¿No? ¿Ok? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Ah? El desarrollo de línea del tiempo y histografía. El dominio. Entonces, cuando miramos la evidencia, a ver, ya hay proyectos que entran a sistematización, ¿no? Ya, nosotros hemos sistematizado 12 proyectos de éxito, ¿verdad? Y entonces decíamos a los sistematizadores, hay un enfoque de sistematización que Héctor Jara, trabaja ya desde hace muchos años, y es el enfoque de la situación vivencial, ¿no? Basada en los actores y prospectivo, ¿no? No es esa sistematización que va construyendo evidencias como para recordar lo que sucedió, que es la mayor de las cosas, sino como yo ya planteé mi proyecto de aprendizaje, mi proyecto de innovación basado en competencia, entonces ya tengo evidencias en desarrollo, entonces voy sistematizando desde el primer momento. Ustedes cuando van implementando su proyecto estarán ya empezando a sistematizar. ¿Cómo? Recogiendo las evidencias, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos cuando sistematizamos? Pedimos evidencias, recolectamos evidencias, ordenamos evidencias. ¿Y qué hacemos con las evidencias? Analizamos si realmente tiene esos elementos, ¿no? Analiza, ¿no? Si tiene infografías, si tiene alguna situación significativa, se han desarrollado conocimientos con esto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, y podemos también construir pues con esto, ¿no? A ver, ustedes pueden construir si quieren, reflexiona, video testimonial, situación, ¿no? Reflexiona a través del video testimonial la situación de pacientes que han vencido el COVID para, ¿no? Para el análisis, podemos poner, del comportamiento biológico de los virus. Ahí está la evidencia de aprendizaje. Ok, teniendo eso, colegas, esto es importante, ahora sí, vamos a plantear nuestra evaluación formativa. ¿Ya? A ver, me piden un ejemplo de nivel inicial. A ver, vamos a ver un ejemplo de nivel inicial. Ajá, interesante. ¿Ya? Interesante. En el nivel inicial puedo quedarme hasta aquí, o no también. Vamos a ver un ejemplo de nivel inicial, ¿ya? Mucha secundaria, a ver, vamos, y mucha primaria, ¿no? Por ejemplo, compara, ¿no? Una acción, compara. ¿Cuál podría ser el producto? Ajá, dibujo, ¿no? ¿Cuál sería la situación significativa? Los rostros, ¿no? ¿Cuál sería el conocimiento? Ajá, forma y volumen.
¿no? Ajá, ahí está. Ajá, una pequeña evidencia. ¿Qué van a hacer? Van a comparar los distintos dibujos, sus distintos dibujos, van a hacer los niños dibujos con sus deditos para dibujar los rostros, ¿verdad? Rostros que están en diferentes formas. ¿Qué están aprendiendo con eso? ¿Ah? Son los rostros de la familia, ¿no? Vamos a poner acá. Pedimos a las mamitas o a los papitos que dibujan el molde, el bosquejo de unos rostros de la familia. Algunos son más alargados, más chicos, más qué sé yo, ¿no? Y a partir de eso van a hacer un dibujo, ¿no? Van a completar. Pueden pintar, pueden completar, qué sé yo, ¿no? Le pueden dar más formas. La idea es que reflexionan sobre la forma y volumen. Hay diferentes formas, diferentes volúmenes, las características, ¿no? Pero también reflexionar sobre los colores, ¿no? No con los rostros de la familia, sino puedo hablar de las flores, ¿verdad? ¿No? Flores, las flores de la casa, si es que hay flores en la casa, ¿no? Es una evidencia de aprendizaje porque hay una acción, hay un producto, existe una situación significativa y estoy desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Compara, ¿no? Dibujo de letras locas, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Cuál es lo significativo? Su nombre, ¿no? ¿Qué estoy desarrollando? Su identidad, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es importante. En EVE también funciona. Yo tengo dos de mis hijos tienen habilidades diferentes y trabajo mucho con los profesores las evidencias. Para mí el punto de conexión con sus profesores es las evidencias. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? ¿Qué productos queremos que lograr en familia? ¿No? Y cómo lo van a hacer, o sea, en qué situación. Y con eso que estamos avanzando, qué cosa vamos a consolidar, qué conocimiento. Ese es el diálogo que yo tengo con mis padres, con mis profesores, ¿no? Ese es el diálogo que tengo con mis profesores, ¿ya? Entonces, en fin, podemos seguir dando. A ver, hay una pregunta, me parece. Sí, profesora, adelante. Sí, profesor, muy buenos días. Gracias por lo que nos da cada uno de estos días, muy valioso. Justo aprovecho este momento y gracias por darme la oportunidad, pero es importante y totalmente comparto la idea con usted que definitivamente el conocimiento no podría estar ausente y al llenar, al ir ordenando de manera lógica este cuadro, nos damos cuenta que si no hubiera el conocimiento, yo no podría, me dispararía para otros espacios o por las ramas, también con los niñitos de inicial. Entonces, el currículo, por ejemplo, en la página 30 nos muestra, ¿no? La competencia, cómo está estructurada. Por ejemplo, ya está formada por capacidades, pero esas capacidades está a su vez, ¿no? Formada por conocimientos, habilidades y actitudes. Ahí está, nos dice el currículo, los conocimientos. Entonces, este se va graduando, ¿no? Entonces, qué importante es lo que usted nos dice, que no podría estar o dejarse de lado el conocimiento, porque se va a ir graduando de acuerdo al ciclo por el que va transitando nuestro estudiante. Entonces, y es importante esto que sí debe estar o darse de esa forma de comprensión haciendo, como usted enfatiza, y me parece muy importante, ¿no? Entonces no podríamos dejarlo así como usted nos muestra, no podríamos dejarlo de lado, pero sí llegar a él haciendo con el estudiante, ¿no? Exactamente, haciendo con amor. Muy Gracias, bien. Profesor Jaime. Gracias. Y efectivamente, ahorita vamos a ver que la evidencia de aprendizaje, efectivamente, la profesora escribe, tiene que darnos pistas del progreso, del logro de la competencia, por supuesto, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Tiene que, de alguna u otra manera, reflejar estos niveles de complejidad que vamos a tener en el proceso o niveles de tiempo y secuencial del desarrollo de la competencia, ¿no? Son dos enfoques que se trabajan. En el caso de proyecto, vamos a trabajar los niveles temporales de logro de la competencia, ¿no? También se puede trabajar los niveles de complejidad, también puede ser.
no hay problema, va a depender mucho de cómo ustedes van manejando la experiencia, ¿ya? Entonces, ok, entonces estamos, realizado este ejemplo, vamos ahora sí ingresar a nuestro Canvas. ¿Se acuerdan de este Canvas? Donde había una columna de procesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Procesos, está, donde está inicio, ¿no? Está el inicio, tiene que ver con asegurar las condiciones para la autonomía y el pensamiento crítico, ¿no? Okay. Pensamiento crítico como una primera, ¿no? Luego está el siguiente proceso, que es el nudo, donde está el proceso creativo, ¿no? Proceso creativo. La profesora Lina Guzmán está reiterando con su micrófono. ¿Ya? Por favor, profesora Liliana. ¿Ya? Muchas gracias. Luego tenemos el segundo proceso, es el proceso de salida, ¿verdad? Es la de la meta cognitiva. ¿De acuerdo? Ya, ok. Entonces, ese es el proceso para nosotros básico en toda la experiencia, ¿no? En todo lo que hagamos, sesión, incluso actividad, una pequeña actividad. Yo siempre digo, no se olviden nunca de estas tres cositas, ¿no? Ejercicio, la autonomía, pensamiento crítico, creatividad y metacognición. Tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar siempre, ¿no? Entonces, porque, no, pero profesor, solamente es una ceremonia donde por Día de la Madre cada uno va a recitar una poesía. Es solamente eso, no es un proyecto. Ya, pero, a ver, el poema, ¿es lo que tú le has dado o él lo ha hecho? No, yo le he dado. Entonces no estás asegurando el ejercicio de su autonomía. Tiene que crear él. Ah, ok. Muy bien, ¿no? Y entonces ya estamos ahí, dentro del ejercicio de la autonomía, ¿verdad? Luego de ese poema, más allá de dar el poema, ¿ustedes van a reflexionar el hecho? Sí, vamos a reflexionar, ¿no? Entonces hace una metacognición. O sea, el proceso creativo está en el mismo hecho de la creación del poema. Entonces, estos se van sinérgicamente dando en todo momento pedagógico, ¿no? En todo momento pedagógico. Por eso que estos tres momentos claves se van dando también en todas las capacidades de la competencia. Entonces, esto requiere la luz de estas microexperiencias, que nosotros tenemos microexperiencias, ¿ok? Ahí está, las microexperiencias, ¿no? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Que emociona, inspira, el pensamiento estratégico, la duda y problematiza, crea, aplica, evalúa, reflexiona y socializa. Las microexperiencias sugeridas, ¿ah? Sugeridas, ¿ya? Puedo trabajar solo con estas tres también, nada más, si deseo, ¿no? Si quiero ser más meticuloso, voy tomando en cuenta estas sugerencias, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Entonces, pero lo que tenemos que plantearnos en el sistema de evaluación formativa, y hablo ya de sistema, ¿verdad? Es decir, todo nuestro abordaje de evaluación formativa tiene dos columnas vertebrales. Una primera columna son las preguntas habilitadoras. O sea, esta cadena de preguntas que van a ir en cada momento de la microexperiencia. Eso es lo que compone mi evaluación formativa. ¿Ok? O sea, las preguntas tienen que estar bien planteadas. Y la otra columna, ¿verdad? Son las evidencias de aprendizaje, pero de dos niveles. La evidencia de aprendizaje individual y la evidencia de aprendizaje colectivo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, aquí está en términos prácticos, cómo puedo presentar mi evaluación formativa en el proyecto. Entonces al jurado, si ustedes tienen jurado en un concurso, le dicen, ok, mi evaluación formativa tiene este conjunto de preguntas en todo el transcurso de la experiencia, pero ese conjunto de preguntas responde a una cadena de evidencias, tanto individual de aprendizaje, que son estas. Esta primero responde a esta situación. Esta segunda responde a esta situación. Ya, esa es la manera de demostrar que tiene impacto tu proyecto, ¿no? Ok, y entonces vamos a primero revisar las preguntas habilitadoras. Y vamos a ver.
La primera pregunta, me parece muy importante, ¿no? Tiene que ver con cómo te sientes, ¿no? Es una pregunta básica, porque lo que vamos a desarrollar es emociona e inspira, ¿verdad? Vamos a emocionar, vamos a inspirar. Lo mínimo que debemos preguntar es cómo te sientes. ¿Ah? Yo diría es la llave, ¿no? De toda experiencia. Preguntar cómo te sientes. Y ocurre también en el magisterio, ¿no? Entonces, cuando uno llega a una zona rural y encuentra un profesor innovador, no sabe que íbamos a llegar y entonces le decimos, profesor, hemos identificado que su escuela, por informe de lo que él es muy innovador y hace proyectos maravillosos. Entonces el profesor se sorprende, ¿no? Ah, gracias, ¿no? Y entonces se siente emocionado y le lanzamos la pregunta. Yo siempre le lanzo la pregunta a los maestros, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y a veces sorprenden, ¿no? Se sorprende, ¿no? Como dice, un momento, ¿no? O sea, sí importo, ¿no? Sí soy importante, porque normalmente las visitas son de control, ¿no? ¿No? Entonces, a ver, muéstrame tus evidencias, tus informes, tus estos, ¿no? A ver si lo cumpliste, no lo cumpliste. A veces no nos preguntan cómo te sientes, ¿no? Y entonces, muchas veces me ha pasado, como siempre lo hago, estos muchos años, y se emociona. Y para mí esa emoción ya es una respuesta, ¿no? Muchos se emocionan, ¿no? Una profesora en zona rural que no había visita, en meses no había tenido una visita, y que le visita a alguien porque había logrado algo, se emocionaba, ¿no? Entonces, y es importante en los estudiantes, ¿cómo te sientes? No sabemos con qué mundos y universos llegan los estudiantes a nuestras clases. Esa es parte de la evaluación formativa, ¿verdad? Porque estoy formando ser. Cuando digo formando es consolidando confianzas, ¿no? Luego, en la segunda microexperiencia, nosotros, a ver, hay una pregunta que es desencadenante. Dice, ¿cómo lo harías? ¿No? Vamos a hacer, vamos a descubrir, ¿no? Vamos a descubrir el rostro de Jesús, ¿no? Ahora que pasó Semana Santa. ¡Wow! Vamos a hacer una investigación, porque lo que está en ese cuadro no necesariamente, pues no, que yo sepa, no era griego Jesús, ¿no? ¿No? ¿De dónde era? ¿Ah? ¿De qué país, más o menos? ¿Y cómo son en ese país? ¿Cómo eran en ese tiempo? Tal vez no tenía barba, o sí. ¿Cómo sabes si tenía barba? ¿Qué talla tenía? Y analicemos, ¿no? Cuando estaba en la parroquia había un catequista que había hecho cristología. Yo no sabía que había una especialización de cristología. Era alucinante la información y el análisis que hacía de Cristo. Era un mundo, un universo. Para mí era muy interesante digamos, la presencia humana de Cristo, porque es realmente mágico descubrirlo. ¿Y por qué lo hizo? Incluso la discusión de cómo murió, ¿no? Es bien interesante cuando se desarrolla eso en los estudiantes, ¿no? En secundaria sobre todo. Pero, ¿cuál es el rostro? Ya, para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo harías? Bueno, yo lo que haría primero ir al video. Bueno, ¿qué más? Voy a ir a la biblioteca virtual, voy a ver testimonios. Entonces, tal vez encontramos una investigación ya sobre eso. Claro, la National Geographic ha hecho 2 series sobre eso. Ah, muy bien. ¿Ok? Pero eso lo tiene que decir el estudiante. ¿Cómo lo harías? Porque lo estamos invitando a pensar estratégicamente, ¿verdad? ¿Cómo lo harías? ¿Mm? Ok. Muy bien, Pablito. Lo que vamos a hacer es construir una casa. Una casa. ¡Wow! Sí, profesora, voy a hacer una casa. ¿No? ¿Y cómo lo harías, Pablito? ¿Con cartulina? ¿No? ¿Con corcho? ¿Cómo lo harías? ¿No? O sea, ellos van imaginando, ¿no? Listo. Es muy importante invitarlos. No es importante el rostro, en este caso, términos pedagógicos, el rostro, saber cuál es el rostro. No es importante la casa que esté bien hecho, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Lo importante es que, primero, se emocione y segundo, que imagine. Eso es lo que queremos. Que imagine, que piense, que visione. Eso lo evaluamos. Eso vamos a evaluar, ¿no? Ok. Luego viene una tercera que es duda y problematiza, ¿verdad? Y en duda problematiza tenemos una pregunta clave. ¿Ah? ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú?
¿Qué opinión tienes tú? No, yo no quiero que me dé la respuesta correcta e incorrecta. En esto no hay, pues es una opinión simplemente. ¿No? ¿Qué opinas al respecto? ¿Ah? Cuando ya han planteado esta situación. Y cuando ya estamos en el nudo, ¿no? Ahí podemos plantear otras preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿comprendes el problema a resolver? Esto es muy importante. ¿Comprendes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? No es hacer por hacer. Tiene que comprender lo que van a hacer, ¿verdad? Comprender el problema que vamos a hacer, resolver. Al modo, ¿no? De acuerdo al nivel, ¿verdad? ¿Y cuál es tu propuesta de solución? ¿Ya? ¿Y qué propones en este caso? ¿No? ¿Ok? Son preguntas que me permiten acompañar y hacer la evaluación formativa en cada momento. Vamos con lo siguiente, ¿no? Ok. Vamos con aplica. A ver, un ratito, perdón. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿qué tecnología vas a utilizar? ¿O qué recurso? ¿Y cómo funciona? A ver, explícame, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo es? ¿Cómo funciona? ¿No? Son preguntas, ¿no? Para seguir acompañando. ¿Qué tecnología? A ver, no sé, ¿qué herramienta? ¿No? ¿Qué material? ¿No? Ok, todo eso, ¿no? Tiene que ver con aplica, con construye. Y en evalúa, ¿no? ¿Qué mejoras se puede hacer? Y puede estar mejor, siempre puede estar mejor. ¿Y para qué sirve esto? ¿No? ¿Cómo te ayuda a ti? Ya, ay, disculpa, esta pregunta sea, ¿cómo te ayuda a ti? Es la pregunta que viene aquí. ¿Cómo te ayuda a ti? ¿Cómo ayuda a los demás? Ahí está. ¿Ok? ¿No? Reflexión docente. Entonces, esta cadena de preguntas que son ejemplos, ustedes pueden plantear ejemplos mucho más certeros y creativos, por supuesto que sí, pero la lógica es que estas preguntas afectivas están direccionando y apuntando y disparando justamente a las evidencias de cada momento, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la bala que lanzamos para habilitar, ¿verdad? El proceso autónomo para el desarrollo de la actividad, pero mirando en un blanco. ¿Cuál es el blanco? La evidencia de aprendizaje y la evidencia colectiva. Ok. Y entonces, a ver, aquí hay un ejemplo de un profesor, la vamos a corregir, ¿ya? Y a la par que vamos a construir las evidencias. Entonces, para eso, primero, ¿qué vamos a hacer? Ya ustedes sabemos, vamos a priorizar la competencia, ¿verdad? Ok, ya esto lo conversamos ayer. Y entonces aquí, en este ejemplo, explica el mundo físico. Vamos a ver cómo ha hecho el profesor. Voy a basarme en un ejemplo que me acaba de llegar. Vamos a ver cómo está. Voy a trabajar con la competencia explica el mundo físico, basándose en conocimiento de los seres vivos. A ver, un momentito. Manuel, ya, listo. Muchas gracias. Ok. Ahora sí. Explica el mundo físico. Impactada, uno, escribe textos escritos en su lengua materna, que es de soporte casi esto, ¿no? Y impactada, resuelve problemas y forma de movimiento y localización. Vamos a ver, ¿qué habrá propuesto el profesor? Ok, vamos a deliberar las capacidades en cada momento. A ver, esto es más fácil, ¿verdad? A ver, vamos a ver si está muy bien propuesto. Comprende, ajá, ha puesto esta capacidad en la parte inicial. Ok, adecúa el texto, organiza y modela. Muy bien, estas son las capacidades a lograr en la primera parte de mi proyecto. Muy bien, excelente, excelente, ahí estamos bien. Vamos a ver en el nudo, ok, perdón. Ok, muy bien. Ya, que dice comprende y nuevamente comprende. Ajá, muy bien. ¿Por qué nuevamente comprende? Porque esta es una comprensión del conocimiento,
Ok, mire cómo ha apostado el profesor. Y esta es una comprensión del hecho, o sea, una comprensión de hacer, en el hacer. ¿Ya? Puede quedar ahí. ¿Ya? Es una apuesta también. Entonces, luego las otras capacidades que tiene que ver con utiliza convenciones del lenguaje y comunica su comprensión y usa estrategias y procedimientos. Y ya, sí tiene lógica. Hasta ahí me parece muy bien ordenada. Vamos a ver las actividades, ¿no? Vamos a ver el prototipo. Me parece muy ambicioso, pero vamos siguiendo. Ahora en la salida, que están las otras capacidades. Vamos a ver. Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico, por supuesto, está al final. Muy bien. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y argumenta afirmaciones o relaciones geométricas. Muy bien, ¿no? Ok, ya tenemos. Ya tenemos. Okay. Entonces ya hemos planteado nuestras preguntas habilitadoras que las podemos precisar mucho mejor, profesores. Ustedes tienen acá un ejemplo nada más, ¿no? Ya tenemos nuestras microexperiencias y ya tenemos las capacidades. ¿Estamos? Ok, entonces ya tenemos las capacidades ordenadas por tiempo. Ok, y entonces vamos a analizar sus actividades. ¿Qué desarrollo, qué actividades propone el profesor? Vamos a ver. ¿Ya? Y aquí vamos a ver si corregimos o no. A ver, vamos, inspira, a ver qué cosa nos propone el profesor. Dice, van a hacer una mini granja de cuis. Wow, pues este es un profesor de Cotabambas, ¿no? De Apurímac. Y entonces, wow, entonces van a hacer una mini granja de cuis. Bueno, no sé si en Rogel 7 se puede hacer una mini granja, ¿no? Yo creo que sí, pero no de cuis, ¿no? No sé si se puede hacer de conejos, no lo sé, pero bueno. Pero no es una locura, ¿no? Hay un proyecto, me parece que es en Rogel 2, sobre granjas en casa, bien interesante, sobre todo en inicial, de hecho mini granjitas, ¿no? Claro, con 2 animales pequeños, ¿no? Con pollitos, me parece que han hecho, y es muy interesante ese proyecto. En fin, vamos a ver. Pero vamos para efecto No, del análisis, ¿qué nuevamente hay de Manuel ahí? García. Ya, porque Manuel García no está en el taller. Su celular sí está en el taller, ¿no? Pero él no, ¿ya? Entonces, a ver, escuchamos un cuento, a ver, escuchan un cuento del cuy, ¿ya? El profesor va a inspirar de esa manera. Observan un video sobre los beneficios de la carne de cuy como alimento, ¿ok? Interactuamos entre todos y sobre cómo criamos los cuys en nuestra casa. Dibujamos en nuestros cuys y lo creamos una historia. Y elaboramos un álbum de fotos de los cuys que criamos. Ok, ellos pues crían cuy, ¿no? Ok. Puede ser. Ya, ok. Ya, vamos más adelante. A ver. Aquí para adaptar un poco podría ser investigamos sobre el cuy, ¿verdad? Vamos a investigar sobre el cuy, ¿ya? No vamos a criar, pero vamos a investigar y vamos a simular la construcción de una mini granja, ¿no? Y el cuy. En el caso de secundaria, podríamos hacer un cuy, el cuy sí se puede conseguir, por supuesto, ¿no? ¿No? Pero vamos a ver. Listo. Y en pensamiento estratégico, ¿qué propone el profesor? Vamos a ver aquí. Listo. Aquí. Okay. Listo. Pero está bien el ejemplo para que, digamos, para que extrapolemos en otra situación, ¿verdad? Ya ustedes van a proponer uno más acordes a sus. Entrevistamos, dice, a nuestros familiares, vecinos, en cuanto saben los beneficios del cuy, buscamos diversas fuentes para investigar, elaboramos una encuesta, investigamos sobre cómo mejorar la crianza, buscamos, ok, eso es. Seguramente aquí falta la pregunta, ¿no? La pregunta va a ser, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Aquí está. ¿Cómo lo haríamos? Y ya está la respuesta. ¿No? Ok. Muy bien, yo lo dejaría ahí. Ok, pero vamos a mirar esta primera parte primero. Entonces, como ya entendemos esta situación significativa, que es esto de acá, que es lo que van a mirar y a auscultar si el cuy de alguna otra manera tiene tiene algún rol dentro de la familia o es más bien un alimento y cómo producimos los cuis y con eso vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a preguntar. Ok, quiero evidenciar esta
actividad significativa, esta experiencia significativa, ¿ok? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Ya lo hemos desarrollado, pero además, ¿qué opinas? ¿No? Falta la deliberación, disculpe. ¿Qué opinas? A ver, vamos a ver si realmente ha identificado la contradicción. A ver, los estudiantes se cuestionarán, ¿será cierto que el cuy sirve para curar algunas enfermedades? ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Los cuys que criamos en casa estarán siendo alimentados correctamente? ¿Ok? Tener una mini granja de cuys nos ayudará a mejorar la crianza de nuestros cuys con alimentación adecuada. ¿Existirá estudios científicos que respalden el cuy como alimento? Ok. Pero, ojo, no son, si son preguntas que desencadenan un debate. No, le falta ahí una fuerza, ¿no? Digamos, sí, yo creo que sí va a haber diálogo, eso sí. ¿Van a plantear algunos problemas? Sí, pero yo sí creo que podría hacerlos pelear, ¿no? En el buen sentido, ¿ya? En el buen sentido, a mí me gusta fastidiar a mis alumnos, ¿no? Tienen que discutir, si no discutan, no quiero que me obedezcan, quiero que discutan, entonces les voy a plantear una pregunta, les voy a decir, ¿alimento o mascota? Ahora pues, ¿te comes a tu mascota? Eso quiero que discutan, eso quiero que deliberen, que pongan en posición. No vamos a llegar a una conclusión, por supuesto, ¿no? No, pero mis papás son ayacuchanos y siempre hacemos un cuy chactado, ¿no? No, yo tengo mi cuy junto con mi gato, ¿no? ¿Y cómo me voy a comer mi cuy? No, eso quiero que debatan. Son percepciones distintas, ¿verdad? A un determinado fenómeno. Ok, ya está. Aquí le pongo esta bombita, ¿no? Bombita pedagógica para hacerlos discutir. Tienen que discutir, tienen que dudar, ¿no? Tienen que dudar. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a analizar, vamos a plantear evidencias de inicio. ¿Ok? Evidencias de inicio, ¿ya? El ejemplo está más o menos, ¿ya? Pero lo podemos mejorar. A ver, vamos a mirar el chat un rato. Y si son veganos, claro, ya pues por eso, muy bien, si son veganos, ya pues discutimos, ¿no? No todos somos veganos, hay algunos que sí son. Esa posición que los estudiantes en su desarrollo de formación miren esas dos posiciones y que lo reflexionen, que lo argumenten, que duden, esa es la parte del desarrollo y la competencia. Esa es la parte cuando decimos comprende y usa el conocimiento para los seres vivos, sobre los seres vivos y energía, qué sé yo, ¿no? Muchos dirán, no, pero el cuy es un roedor, ¿cómo te vas a comer? ¿No? Él dice, no, pero el cuy se come ancestralmente. Se están manejando conocimientos, mirando los animales, ¿no? Etcétera. En fin, buen debate. ¿Ya? Ya veo ese debate, ¿ya? Y entonces vamos a mirar si realmente ha logrado plantear evidencias para demostrar esta situación significativa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Ok. Entonces, él se ha planteado la evidencia individual y la evidencia colectiva. Vamos a ver acá. Dice, elabora. Ok, muy bien, la acción. Un plan. Perfecto. Muy bien. Y hasta acá nomás ya el producto. Excelente, ¿no? Ok, muy bien. De investigación. Ya, un plan de investigación. Okay. Profesor, ¿puede ser un ejemplo de iniciar? Esto lo puede ser iniciar el plan de investigación, por favor. Se puede hacer, ¿verdad? Con preguntas, ¿no? 2, 3 preguntas ya definen un plan de investigación inicial. Hay un enfoque de indagación para eso, ¿no? Nosotros trabajamos una ficha de investigación inicial, ¿no? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Era mi pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Ok? Y nosotros decíamos a los niños que dibujen lo que van a hacer. Imagínate haciendo. ¿Qué más vas a lograr? ¿Qué más? Ya están planificando, ¿no? Están en su plan. Bueno, en secundaria ya sí es un plan de investigación. En primaria también, no habría problema. Vamos a ver si hay situación significativa. A ver, sobre la construcción de una mini granja de cuys. Ok, muy bien. Aquí está la situación significativa. Me parece muy bien, ¿no?
y los beneficios que esto trae con ayuda de la experiencia familiar plasmada en un plan de trabajo. Ya, esto es demasiado, ¿no? Ya. Y los beneficios. Estos beneficios del conocimiento. ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿Ya? Y los beneficios que brinda a la familia, vamos a poner, ya para que ser un beneficio afectivo, siendo mascota, enseña mucho a los niños esta solidaridad, este don de cuidar, ¿verdad? Las mascotas son muy importantes, ¿no? Para el desarrollo autónomo de los niños, ¿no? Pero también es un beneficio proteico, ¿no? Tiene vitaminas, o sea, si me las como. Ahí está, mira cómo puede ser en ambas partes, pero hay un beneficio, ¿no? Un beneficio. Cuando yo digo beneficio, ahí están los conocimientos. Se tiene que investigar qué tipo de beneficio, si es proteína, si es esto, qué sé yo, ¿no? Ok, ya está. Aquí está la evidencia, ¿no? Esta es la evidencia. Muy bien. Más abajo, ¿no? Más abajo. ¿Cuál es la evidencia colectiva? Vamos a ver la evidencia colectiva. Y vamos a ver si está bien planteado. Difunden, es una acción. Muy bien. Ahí está, difunden. Sus entrevistas y encuestas, ahí está, entrevistas y encuestas es el producto. Muy bien. En un audio podcast. Ajá, allá. Mucho más la lectura. Entrevistas, aquí entonces hay que plantear, difunden sus investigaciones a través de entrevistas y encuestas. ¿Okay? Profesor, ¿en inicial también se puede hacer eso? Sí, claro, ¿no? Cuéntanos qué te dijo tu papá. ¿Ah? Está explicando sus fuentes, ¿ya? Investigaciones a través de entrevistas e encuestas en un audio podcast. El audio podcast es el producto. Muy bien, ese es el producto. La situación significativa es esto, entrevistas, ¿verdad? ¿Ya? La investigación misma es eso. ¿Ya? Y profesor, ¿y cuál es? Está implícita el conocimiento, porque el conocimiento está en los resultados de esa entrevista, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Listo? Estamos bien, hasta ahí está bien, pero hay más evidencias que él propone. A ver, elaboran entrevistas e encuestas a sus vecinos. Los que conocen es demasiado, ¿ya? Mucha evidencia. No nos llenemos de evidencia. Mucho. Explica a sus familiares cómo construir una mini... Allá, por ejemplo, aquí. Y van a explicar, ¿no? Es otra evidencia. Me se ha planteado en el inicio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, mucho. Si tengo 10 alumnos, solamente en esta parte ya tengo 40 evidencias, mucho cuidado. Aquí ya tengo 2, que a mí me parece esencial. Pero veamos, vamos revisando, vamos a ver si lo eliminamos o no. Elabora explica a sus familiares sobre cómo construir una mini granja de cuy. Ok, vamos solamente a materia de ejemplo, ¿ya? Explica, yo lo quitaría, pero bueno, vamos. ¿Ya? Seguramente es un equipo, no hay problema. Explica, ¿ya? La acción a sus familiares, y está la situación significativa, sobre cómo construir, y está el conocimiento, cómo construir, seguramente va a explicar todo lo que es volumen, ¿no? Una mini granja de quiz. Okay. Pero no está claro el producto. ¿Ya? Este es un buen ejemplo. Pero profesor, ¿el producto no es la mini granja? No, la mini granja va a ser en el nudo. Aquí solo está explicando, pero ¿cómo va a explicar? ¿Con qué? Ok, vamos a ver. Explica a través de un bosquejo. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Sí, está muy bien este ejemplo para un poco consistenciar el aprendizaje, ¿no? ¿Ya? A través de un bosquejo, ¿no? Y bosquejo es básicamente, ¿no? Ay,
el bosquejo es básicamente el producto. A sus familiares sobre cómo construir la mini granja. Perfecto, ya está. Cómo construir es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. Muy bien. A ver acá. Elabora, está la acción, nuevamente a manera de ejemplo, ¿ya? Demasiadas evidencias, colegas, ¿ya? No sé que sea un equipo, y difunden, acá hay 2 acciones, se puede hacer, por supuesto, no hay problema, ¿no? El problema es si lo demuestras, ¿no? Es decir, el estudiante me explique, ¿no? A ver, en esta parte, la evidencia, ¿no? O sea, cómo han elaborado, a ver, cuéntame, cómo han elaborado y qué han hecho para difundirlo. Mira, me estoy utilizando la acción de la evidencia, ¿no? A ver, y pásame tu organizador visual y explícame, ¿no? La su organización visual. Organizador visual es el producto. ¿Ves? Estoy haciendo evaluación formativa, ¿no? A ver, obviamente, con lo que yo escucho del estudiante, ¿qué cosa tengo que escuchar? Una explicación autónoma, sólida, ¿sobre qué? Sobre la crianza de los cuy y su alimentación y beneficio como alimento del ser humano. Ahí está el conocimiento. Muy bien. ¿Ves? Esta producción, la situación significativa en sí, ¿no? Elaboran y difunden en una costilla, ahí está la situación significativa, ¿no? Y ahí, ¿no? Utilizando organizadores visuales sobre la teoría. Ahora sí ya está perfecto, ¿no? Ahí está. Una tertulia. Mira, y aquí han hecho también una evidencia, elaboran muy bien, es grupal, es una evidencia colectiva, una bitácora, este es el producto, muy bien. El profesor Cía, ¿no? Está bien, ¿eh? Por eso profesor que ha participado en el taller de Apurímac, ¿no? Me acaba de pasar, estamos revisando. Con los organizadores visuales trabajados sobre el cuy, muy bien. Organizadores bitácoras con organización visual, es el producto, es un gran producto. Oh, muy bien. Y entonces, colegas, ya tenemos evidencias de inicio, ¿no? Estas son las evidencias de inicio. Todas estas evidencias va a ir a nuestro cartel de evidencias, ¿ok? ¿Cómo vamos acompañando, no? Vamos acompañando, ¿no? Por un lado, la microexperiencia, cuidando que la actividad responda a la capacidad. A ver, pues, si responde a la capacidad, ¿no? Entonces dice acá, ya sé mira, lo que pasa es que como ha planteado 2 impactadas, por eso se preocupa el profesor y plantea evidencias que responden a esas capacidades. Entonces, ese es un problema, ¿eh? Ese es un problema, pues entonces se llena de evidencias y va a ser bien complicado hacer portafolios y analizar portafolios con 4 evidencias por cada uno en el primer. Eso hay que evaluar. No digo que no es posible, sino como tiene 2 impactadas, él se preocupa que las evidencias reflejen esas capacidades de algún modo. No, lo que tiene que reflejar la evidencia es esta capacidad. Esta es la que más importante. Porque esa es tu priorizada. Y en este caso el profesor, claro, está mirando con el mismo nivel las 3 capacidades. Y entonces, claro, pues, ¿no? Entonces ha hecho dando vueltas y para que pueda, claro, él seguramente va a decir, el profesor me va a decir que tu evidencia no refleja la capacidad. Sí, pero no refleja la capacidad priorizada, que es lo más importante. El resto es complementario. A ver, veamos. Dice, elabora un plan de investigación. Aquí ya está adecuado el texto para mí, ¿no? Elabora un plan de investigación sobre la construcción de una mini cuy y los beneficios que brinda a la familia. Sí, está, comprende y usa conocimientos. Esto para mí ya está. Difunden sus investigaciones, ¿ok? A través de una entrevista. Dice, modela objetos de forma geométrica. Elabora un plan de investigación sobre la construcción. Aquí está, muy bien. Ahí está, excelente. Modela objetos, ¿sí? Está bien. Adecúa el texto, organiza y desarrolla ideas. Está en su plan de investigación. Está impactando, ¿verdad? Pero lo principal es que esto que impacta, ¿verdad? Tiene que ser a través de esto, de la comprensión del conocimiento. Yo me quedaría con esto, evidencia. Suficiente, suficiente. Para esta evidencia, ¿qué tengo? La evidencia misma, o sea, el plan explicar, donde él me va a explicar cómo lo ha valorado, va a explicar su plan con eso, y ahí yo voy valorando esta capacidad, ¿no? Y voy cotejando, si el plan está estructurado, si el texto está elaborado, para mirar
esta capacidad. Y voy mirando la propuesta de construcción para mirar el modelo de forma y objeto. Pero cotejando, ¿no? Yo me quedaría ahí. A ver un ratito, hay un audio. Allá. Erasmo, disculpa, le voy a silenciar. Muchas gracias. Okay. Yo me quedaría ahí, ¿no? Todo va a depender qué lectura le vamos dando. Porque también tienes una colectiva. Difunden sus investigaciones. Ah, muy bien. A través de entrevistas, ya, en audio podcast. Ya, yo le pondría acá, para que refleje este trío, ¿no? Le pondría lo siguiente. Difunden, ¿verdad? Difunden sus investigaciones a través de entrevistas. No, ya no sería entrevistas. Difunde su plan de trabajo, ¿no? Difunden su plan de trabajo, ¿verdad? Difunden su plan a través de cuadros sinópticos, ¿no? Sinópticos que explica, aquí le voy a poner, explica la forma y dimensiones de su minigrama. Estoy haciendo. Estoy articulando, ¿no? Mini granja. Perdón. Ya. Jesús. Ya. A ver, vamos a leer esta evidencia, ¿ya? Vamos a leer. Lo he puesto así, ¿ya? Porque estoy haciendo, estoy consistenciando la evidencia con la capacidad. Eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Para qué nos llenamos de evidencia si no va a reflejar la capacidad? Si de verdad no está impactando. No es cuestión de sumarnos de evidencia por sumarnos, ¿verdad? Ya, entonces, muy bien, ahora sí voy a hacer una lectura de consistencia. Digo, difunden su plan de trabajo a través de cuadros sinópticos. Ya está, muy bien. Difunden su plan. O sea, cuando digo comprende, la difusión de ese plan va a ayudar a esa comprensión. Cuando digo cuadro sinóptico, estoy adecuando el texto y voy organizando las ideas que expliquen forma y dimensiones su mini granja o modelo objeto de formas. Ok, muy bien. Esas dos evidencias ya me reflejan acá, ¿verdad? Ya me reflejan. Pero como la priorizada es comprende y usa, aquí la situación significativa está muy relacionada a esta capacidad. Si fuera el texto, la situación significativa, si fuera el texto, o sea, si fuera esta competencia que se llama, ¿no? Escribe texto, sería la priorizada, la situación significativa tendría que ser con el texto, ¿no? Pero no, yo debo cuidar que la capacidad esté reflejada en la evidencia. Muy bien, yo me quedaría con esas dos, suficiente, ¿ya? Ok, todo esto lo vamos a invisibilizar, no, esto es parte solamente del ejercicio. Le voy a decir al profesor, le voy a preguntar para empezar si lo que va a hacer, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ya, como los voy a pasar, son ejemplos, ¿ya? Pero ¿saben lo que vamos a hacer? Aquí todo esto, disculpa, ya, eso lo dejo, pero esto de acá es demasiado, ¿ya? Okay. Muy bien, vamos ahora al nudo, y entonces, a ver, ¿qué dice? Vamos a ver sus actividades, perfecto, a ver, ¿qué actividades ha propuesto el profesor? En CREA, ¿ya? Entienden los estudiantes cómo los estudiantes para comprender sobre la mini granja del cuy representan mediante dibujo, o sea, un bosquejo, ¿no? Un bosquejo. Luego observan videos y textos, dialogan con sus familias, comparten de manera oral cómo se imaginan que sería su mini granja. Ya. Luego diseñan con ayuda de sus padres, los niños diseñarán, esto es para primer grado, ojo, diseñarán un plan para construir su mini granja de cuis, construyen utilizando materiales de su comunidad, los cuis. Acá el producto no es tanto el cuis, sino la mini granja. ¿Qué características debe tener la mini granja, no? ¿Ya? Aquí van construyendo la mini granja, ¿no? En familia, y luego, vamos a ver qué hacen y evalúa, perdón.
¿ya? Vamos a ver en Evalúa. Comparan sus diseños, un intercambio de experiencias con la de sus compañeros. Revisan para ver si cuentan con los materiales y medios adecuados. Explican a sus familiares cómo ayudaría a la mejora de la mini granja de las familias. ¿Sí? ¿Ya? Está interesante. Aquí el prototipo no es la mini granja. Ya me queda claro, ¿no? Ya me queda claro. Entonces, para eso tenemos, ¿okay?, ¿dónde están? Dos capacidades. Nuevamente, comprende, pero no es el comprende ya de la investigación, del conocimiento, sino comprende del hacer. O sea, comprende ya explicando la construcción de la mini granja, ¿verdad? Y aquí sí tiene que utilizar lenguajes convencionales, comunica su comprensión de forma, relaciones geométricas y una estrategia de procedimiento. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver qué evidencias ha planteado el profesor. Vamos a ver aquí. Acá hay una evidencia. Y vamos a ver más evidencias. Perfecto. Muy bien. Más evidencias. No, yo me quedo con dos. Vamos a ver solo dos. Es demasiado. ¿Ya? Construye, efecto, ahí está, ¿no? Construye su mini granja. Claro, ese es el producto fundamental. El producto de la evidencia central que está en el nudo es el prototipo. ¿Ok? No olvidemos eso. O sea, en la evidencia, cuando yo reviso, a veces se olvidan del prototipo. El prototipo es la evidencia fundamental, es lo más importante de la experiencia y tiene que estar en tu evidencia. Construyen su minigrama, perfecto. De cuida en casa con ayuda de sus padres, es la situación significa utilizando recursos de la comunidad y comprende los beneficios de la crianza de los niños. Difunden, será, ¿no? Difunden sus videos de todos los estudiantes. Me falta plantear bien. Difunden es la acción. Difunden videos. Lo vamos a hacer. Videos del proceso de construcción, ¿no?, de la mini granja en una galería, ¿ya? Todos los estudios en una galería en un blog de los estudiantes. Ya, ahí está. Ahora sí, suficiente, no necesitamos más. Excelente, ¿no? Mini granja. Ya, a ver, analicemos esta evidencia colectiva, difunden, perfecto. Y aquí hay dos productos. El video, ¿no? ¿Puede ser varios productos, profesor? Claro que sí, ¿no? Y el blog, son dos productos, ¿no? ¿Cuál es la situación significativa? Que ese video va a explicar la construcción de la mini granja, ¿no? En una galería, ¿no? Se va a ver muchos videos, ¿cómo hice ya me imagino, ¿no? O sea, el profesor está imaginando el niño explicando paso a paso cómo hizo la mini granja, por qué tiene ese tamaño, por qué tiene esa altura, por qué tiene esa forma, por qué con ese material, por qué eso sí va a generar mayor crecimiento en el cuy. Paso a paso van a editar un video y todos los compañeros van a hacer una galería en un blog. ¿Ya? Está muy bien, está muy bien. Ok, me quedo con eso, ¿ya? Ya, dejamos los otros. Y la salida. Y en la salida, ok, tenemos, a ver qué actividad se ha propuesto el profesor. Vamos a ver, dice, luego analizan la construcción de su mini granja, reflexionando, ¿qué beneficios trae eso en mi familia? ¿Para qué me servirá en mi vida? ¿Será beneficioso criar cuis? ¿Para qué? Ellos escriben un organizador visual. Perfecto. Realizamos una feria virtual sobre la mini granja. El cuis de las familias mendocinas es la comunidad, ¿no? Y su beneficio en la carne de cuy y en la alimentación. Oh, muy bien. Aquí tenemos 3 capacidades. Dice, evalúa las implicancias del saber. ¿Sí? Interactúa, por supuesto, van a hacer una feria, y argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Claro, entonces aquí lo que vamos a hacer es, analizar esta evidencia, si realmente refleja estas capacidades. Dice, escribe y reflexiona. Muy bien, está la acción. Perfecto, ¿no? Utilizando un ensayo. Muy bien, el ensayo es el producto sobre su experiencia personal familiar con la crianza. Participa. Y otra, lo dejamos. En la feria virtual de la mini granja de cuy. Aquí, por ejemplo, este es un caso importante. A veces confundimos la actividad con el producto, ¿no? Por ejemplo, explica en una feria de logro, dicen, ¿no? Entonces creen que el feria de logro es el producto. No.
es la actividad, es la situación significativa. La feria virtual es la situación significativa, es decir, lo va a hacer en el marco de una feria, en el marco de la feria del logro, pero no es el producto, ¿no? Entonces vamos a poner acá, participa en la feria virtual de la minería de Cuy en casa, ¿no? Compartiendo sus toques de su mini granja. Ahí, van a hacer un sobre su mini granja, ¿ya? A ver, nuevamente, el audio. A ver, muy bien, gracias, ¿no? Ok, ya le añadí ahí un TikTok, ¿ya? Y entonces, ok, participa, feria virtual de mini granjas, es la situación significativa. ¿Y cuál es el producto? El TikTok. El TikTok, ¿no? Ahora se trabaja mucho en TikTok, ¿no? Que es un resumen, ¿verdad? Es un resumen de su experiencia, ¿no? Si los candidatos presidenciales están haciendo TikTok, ¿por qué no los estudiantes, verdad? Ok. Y a nivel colectivo participa de manera activa en la feria virtual. No es una evidencia, lo dejamos. Ahí no pasa, suficiente, basta con 2 colectivos. Y entonces ya he diseñado mis evidencias en cada momento de la experiencia. Es decir, tengo 2 estructuras, mis preguntas habilitadoras y mis evidencias de aprendizaje. Y estas evidencias de aprendizaje recogen los elementos básicos. Y entonces ya tengo, básicamente, voy a copiar estos 2, disculpa, ya tengo básicamente insumos para mi cartel, ¿verdad? Para mi cartel, a ver, perdón, no puedo copiar. Ya está. Ya tengo insumos básicos, voy a copiar a un notepad. Ya. Voy a copio elabora, copio difunden, ya, difunden. Entonces estas dos evidencias va a ir mi cartel aquí, ¿no? Este es mi cartel. A ver, este es mi cartel. Es decir, tengo la primera evidencia individual, la evidencia colectiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, inicio de la experiencia, ¿no? Tengo mi cartel de evidencias donde voy ordenando mis evidencias de inicio de la experiencia, que son las 2 que hemos hecho. Ahora buscamos las 2 evidencias del nudo. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál hemos dicho? Esto de acá, ¿verdad? No, esto no, este de acá. A ver, construye. Ok, muy bien. Construye, pero también tengo difunde, ¿no? Ok, muy bien. Voy copiando. Listo. Excelente. Voy mi cartel. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy ordenando. Estoy ordenando mi evidencia individual, mi evidencia colectiva. Ok, aquí está mi evidencia individual, mi evidencia colectiva. Ya está, ya tengo un cartel de mi nudo también. Vamos ahora a la salida. Vuelvo a la salida. Aquí está la salida. Suficiente con esto. ¿Ya? Entonces, copio esto de aquí. Ok, muy bien. Lo voy a copiar aquí. Está en la individual. Incluso esto de aquí lo puedo convertir en colectivo. ¿Ya? Lo voy a poner, ¿no? Sí, le voy a poner la feria virtual de mini granjas de Cuy, está compartiendo un encuentro de TikToks de mini granjas. Ya está. Para hacerlo en colectivo. Muy bien, ya está. Ya tengo mi cartel de evidencias. Cuando me preguntan, ¿qué es lo que, cuando Fondep dice, ¿no? Impacto. ¿Cómo quiere impactar en los estudiantes? ¿De qué manera impacta en los estudiantes su proyecto de innovación? Bueno, ahí está mi cartel. Y nosotros podemos un narrativo de esto. Puede decir, por ejemplo, al inicio de la experiencia, los estudiantes van a elaborar un plan de investigación sobre la construcción de una mini granja de cuis, y esto les va a llevar a difundir ese plan de trabajo, etcétera, etcétera. Hago un narrativo del impacto. Con esto ya puedo escribir básicamente el impacto, ¿no? Pero sobre todo, tengo evidencias donde con los padres de familia puedo ponerme de acuerdo. Queremos lograr este proyecto. También con los estudiantes, que tienen que entender, miren, en esta primera parte tenemos que lograr esto de acá, ¿no? En la segunda parte, esto de acá. Pero este conjunto de evidencias componen desempeño, ¿no?
No se olviden que el desempeño también es una evidencia, es una gran evidencia, ¿no? ¿Ok? Es una mesoevidencia, le dicen, ¿no? El estándar es una macroevidencia, pero necesitamos microevidencias, ¿no? Necesitamos microevidencias, ¿no? Ok, no ha copiado todo. Las microevidencias de aprendizaje, ok, a ver, los voy a copiar todo. Estoy copiando todas estas evidencias. ¿Para qué? Porque voy a hilvanar estas evidencias, ¿no? Estas evidencias, voy a hilvanar estas evidencias en el desempeño. Cuando uno va mirando los estándares, hay muchos desempeños ahí, ¿verdad? Un gran desempeño, porque bien hay muchos desempeños ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Okay, voy a juntar esas evidencias. Aquí está, acá están todas las evidencias, ¿ya? Todas las evidencias del cuadro. ¿Ya? ¿Ya? Voy a juntarlo, hay que darle pues una calidad de narrativa, obviamente, ¿no? ¿No? Okay, pues, no, pues, bien ahí, algo falta ahí. Bueno, ya estoy juntando. ¿Para qué estoy juntando, colega? Porque lo que estoy haciendo en este momento es plantando, ¿no? Es plantando. A ver, qué falta. Un momentito. Este es el nudo, ¿no? El nudo dice construir. Ya. Gracias. Construir. Perdón. Voy a juntar estas evidencias. Construye su minigrama. Voy a juntar estas evidencias para configurar el desempeño que quiero lograr en el proyecto de innovación. La pregunta, ¿para qué? Y es la cuarta pregunta que nos faltaba, ¿verdad? O sea, el propósito del proyecto de innovación. ¿Cuál es el propósito del proyecto de innovación? El propósito del proyecto de innovación es el desempeño del proyecto. O sea, el desempeño a lograr en el estudiante. ¿Cómo logras configurar, construir ese desempeño? Hay dos caminos. Camino estructural, horizontal, vertical. Tomo el estándar, miro el desempeño de ciclo, de área, ¿no? Y lo preciso. Saco una parte, le meto cuchillo y tengo mi desempeño. O lo puede hacer en reversa, lo que se llama la planificación curricular en reversa. Es decir, identifico la demanda y necesidad de mi estudiante y a partir de eso priorizo una competencia y luego voy ideando de manera creativa un prototipo, voy justificando una situación significativa para que esto tenga relevancia y voy cuidando paso a paso actividades que tengan que ver con la autonomía, con la creatividad, con la metacognición y planteando evidencias por cada parte para luego juntar esto en un cartel y construir mi desempeño. Este es el camino más largo, pero más real. Es decir, cuando me pregunta, profesor, cuando inicio el diseño de mi proyecto, primero tengo que plantear mi propósito. Sí, pero claro, primero en tu documento, primero va tu propósito, pero no se construye primero. El propósito es el resultado de todo este proceso creativo, innovador que vas a hacer. Si no, lo estás haciendo desde tu imaginación. Lo estás haciendo mirando el currículo como libro, no mirando el currículo como propuesta y enfoque. ¿Verdad? Y entonces es muy importante llegar al desempeño, no partir del desempeño. Y entonces aquí tenemos ya el desempeño relacionado a la competencia de mi proyecto. Y entonces lo que tenemos que hacer es que si este desempeño, que no es algo que, digamos que arbitrario, sino que refleja toda la experiencia, está en concordancia, si suma, si promueve o no el desempeño que me exige el currículo y el estándar. ¿Puedo hacer esa conexión? Claro, en este momento, con este desempeño, es que tengo que ir al currículo. Ok, a ver, me ha salido este amorfo, este Frankenstein, ¿no? Me voy a ir ahora sí al currículum. ¿Y qué me exige como estándar, como desempeño? Y voy precisando y voy ajustando. Tengan por seguro que
este desempeño que van a llegar de esa manera es muy significativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a lograr tus estudiantes? Bueno, tenemos que darle una calidad narrativa, pero bueno, vamos a leer. ¿Qué va a lograr nuestros estudiantes? Los estudiantes, luego de mi proyecto de innovación, van a elaborar un plan de investigación sobre la construcción de una mini granja quiz y los beneficios que brinda la familia. Luego van a difundir su plan de trabajo a través de cuadros sinópticos que explican y informan dimensiones de su unidad. Construyen mini granja de quiz, en fin, vamos a... Ahí, esto es. ¿Por qué? Porque tiene concordancia con ¿qué? Con la competencia priorizada. Si te pregunta, ¿qué competencia vas a desarrollar en tu proyecto? Explica el mundo físico. ¿Cuál es el desempeño que vas a lograr? Este de acá, vamos a leerlo. Ah, si lo leo, muy bien, sí, se desarrolla la competencia, por supuesto, ¿no? Ok. Luego tenemos una rúbrica, porque necesitamos una rúbrica para evaluar, digamos, ¿no? Ya el proyecto mismo, el avance y la progresión de la competencia, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí, acá está la progresión. Progresión temporal. Progresión basada en experiencia, porque hay otros tipos de progresiones. No es la única forma, colegas, de organizar las evidencias, por favor. No es la única forma de tomar los criterios. Hay muchas formas, muchas. ¿Cómo decido cuál es la correcta? La que deciden son ustedes. La pregunta no es si es correcta o incorrecta. Todas son realmente maneras. Lo importante es cuál me permite de manera más práctica acercarme a la experiencia de aprendizaje. Esa es la pregunta. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo estoy con mis estudiantes que ya hacen proyectos, ya son autónomos, hacen metacognición ellos mismos, y entonces nos metemos a hacer un experimento de una pequeña hormiga mecánica. Y entonces ahí hago una rúbrica por complejidad, ¿no? Ya no temporal. No le doy fuerza a la experiencia, le doy fuerza al conocimiento. Y entonces tomo otros criterios para hacer mis evidencias y para hacer mis rúbricas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Si, por ejemplo, lo que quiero es, ok, chicos, vamos a investigar qué pasó en el Imperio Otomano. Vamos a analizar a fondo, ¿no? Porque esta información nos va a servir para nuestro proyecto. Entonces hago un proyecto disciplinar, ¿no? Un proyecto de reflexión de contenidos, y entonces ya no es, los criterios ya no es secuencial temporal, no es una experiencia que voy a hacer, sino voy a hacer una comprensión teórica de las cosas. Entonces mis criterios son distintos. Pero como estoy desarrollando proyecto de innovación, estoy desarrollando experiencia, mi criterio ¿cuál es? Mi criterio es la capacidad, ¿verdad? Mi criterio es la evidencia de aprendizaje, tiene que responder a la capacidad. Por eso en la norma ya el criterio no es el estándar, es la capacidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es demostrar, ¿verdad?, en las evidencias la experiencia. Entonces, cuando uno lee esta evidencia, ve una experiencia. ¿Ves? Ella está la experiencia. Ok, y entonces mi rúbrica tiene también que reflejar el desarrollo de la competencia, ¿no? Temporal. Y entonces aquí, para terminar, nos va a ganar el tiempo, ok, para terminar, la rúbrica tiene que responder a la evidencia. Nuevamente, voy a hacer una nueva copia. Vamos a hacer un ejercicio que se llama, en esta parte, no es la única manera tampoco de plantear las rúbricas, profesores, ¿ya? Hay muchas maneras, ¿ya? Muchas maneras, y hay todo un mundo en esto de las rúbricas, pero lo que estamos sugiriendo es esta organización de las rúbricas temporales, secuenciales, mirando la experiencia, siempre la experiencia significativa, lo que hemos apostado por el sector, ¿verdad? Ese es el momento, ¿verdad? Solamente estoy copiando, ¿verdad?, las evidencias en cada momento de la rúbrica, pero tenemos que pasar todavía a la generalización. Ahora mismo lo hacemos. A ver, un momentito. Estoy copiando aquí. Ya, vamos a hacer muy práctico. Es muy práctico. Ya, a ver, vamos a ver. Excelente. Muy bien. Aquí tengo las evidencias que me va a servir a hacer mi rúbrica. Esto todavía no está bien. ¿Por qué? Porque las rúbricas no pueden ser específicas. Esa es una primera regla de las rúbricas, ¿verdad? Las rúbricas son generales. Por eso que las rúbricas de la evaluación de desempeño docente es única. No hay una rúbrica de inicial o rúbrica de primaria, no, se utiliza en todos los niveles. Lo mismo, esta rúbrica me debe permitir evaluar el desarrollo de la competencia. De esa competencia explica con diferentes
actividades y diferentes prototipos. Puede ser, no voy a hacer mini granja, profesor. Yo voy a hacer abejas. No voy a hacer abejas, profesor. Voy a hacer hormigas que hay en el parque, porque en San Borja hay muchas hormigas. Ok, pero la rúbrica no puede cambiar, porque la competencia es la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es quitar las especificidades. Es decir, esta rúbrica me debe servir de manera general a todo lo que hago en el logro de esa competencia en particular. Dice, elabora un plan de investigación sobre ahora un plan de investigación sobre, ¿no?, para implementar su proyecto. Ya no pongo mini granja de CUIs, beneficios, no, esto no va, muy específico, no va en la rúbrica. Difunden su plan a través de, muy bien, ¿no? A través de diversas estrategias comunicacionales. Oh, muy bien. Estoy generalizando, ¿ya? Estoy generalizando, ¿no? Estrategias comunicacionales. Ok, si yo hago hormigas y ya no CUI, miro esa es la manera de evaluar la rúbrica. O sea, con ustedes directores, el profesor dice, profesor, quiero saber si mi rúbrica está bien. Ok, vamos a ver tu rúbrica. ¿Cuál es tu proyecto? Mi proyecto tiene que ver con, vamos a hacer biohuertos. Ok, voy a leer tus rúbricas, ya no con biohuertos. Voy a leer con gastronomía en hogar. Tiene que funcionar, porque la rúbrica no puede ser tan específica. Entonces, acá, a ver, elabora un plan de investigación para implementar su proyecto, difunden su plan a través de diversas estrategias. Sí, también puede funcionar con otro tipo de proyecto. Muy bien, ahora, construye su prototipo, ¿no? Ok, ya no pude, ya, en familia, eso que podríamos transversalizar, ¿ya? Comprende, construye su prototipo, podemos poner relacionado a los seres vivos, ¿ya? Ahí está, ¿no? Relacionados a la comprensión de los seres vivos, ya, muy bien, ya, en familia, ok, listo, ya está, difunden videos, ya, como estamos en virtualidad, estamos a distancia, video podemos transversalizar y difunden a través de videos, ¿no? Su experiencia, ya está, nada más, listo, ya está. Esto, como ustedes se dan cuenta, no tiene niveles de complejidad, lo que tiene son niveles de temporalidad, la rúbrica, porque estamos no analizando la construcción específica de una herramienta, sino estamos evaluando la experiencia, por eso es temporal, al inicio de la experiencia, en el proceso, en el nudo de la experiencia, y luego viene al final de la experiencia. Vamos a ver, se escribe y reflexiona utilizando un ensayo, sobre su experiencia, ya, sobre esto puede ser ahí nomás, participa en una actividad de socialización, ya, puede ser feria, puede ser compartiendo sus productos utilizando la tecnología. Ya, no puedo quedar ahí. Perfecto, ¿no? Listo, ya está la tecnología. Muy bien. Ok, entonces estamos en el logrado. Nuevamente, temporal. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con el destacado? El destacado es aquel que va más allá de lo que hemos querido lograr, ¿verdad? Que supera, ¿verdad?, nuestras metas, ¿no? Entonces, vamos a juntar estos tres. A ver, disculpen, voy a copiar nuevamente aquí. Ok, vamos a copiar estas tres porque el destacado logra esos tres, digamos, estas tres progresiones. Aquí está, muy bien, está mi destacado. Pero como es destacado, lo puedo dejar ahí porque ahí es igual que los demás, ¿verdad? Sino que voy a añadirle un enfoque transversal. Entonces digo, elabora un plan de investigación para implementar su proyecto, difunden su plan de trabajo a través, y lo difunden, ¿no?
difunden a través de diversas estrategias comunicacionales, construyen su producto relacionados a la comprensión de los seres vivos en familia, ¿no? De nuevo, otra vez difunden ya no, vamos a ponerle y comparten su experiencia, ¿sí? Su experiencia, ¿no? En un ensayo y un ensayo y actividad de socialización, ¿sí? Socialización, rescatando, o mejor dicho, sensibilizando el rol de la familia en el cuidado del medio ambiente, su impacto en los seres vivos. Estoy transversalizando un enfoque, ¿no? Ya saben qué enfoque es, ¿no? Enfoque medioambiental. Entonces, el destacado no solo hace un plan, no solo construye un prototipo, no solo difunde y participa, sino que en todo ese proceso él va sensibilizando, va entendiendo que para que los seres vivos sean cuidados, tenemos que cuidar también el medio ambiente, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí está mi destacado, que es mi AD. Entonces, cuando hago mi evaluación, mi informe cualitativo del logro de la competencia, me ayudo con dos herramientas fundamentales: mi desempeño de la competencia de mis proyectos y la rúbrica. ¿Y en qué nivel está? Como se dan cuenta, ahí no está logró o no logró. En las rúbricas ahí uno dice puede, no puede, tiene o no tiene. No, eso en enfoque y competencia no se pone, porque siempre se logra, siempre se avanza. ¿Ok? Muy bien. Listo, colegas. Espero que con esto ustedes tengan herramientas para evaluar de manera formativa su proyecto. No sé, esta parte es bastante denso y he tratado de hacerlo de la manera mucho más rápida. Muchísimas gracias y ha sido una mañana realmente productiva. Gracias.